Hello, good morning, I'm teacher Evelyn Quiñones and today we are going to have our English class. Buenos días mis chicos, el día de hoy nos corresponde nuestra cuarta clase de inglés del tercer bloque. Es un gusto saludarlos nuevamente después de una semana de descanso, así que vamos a iniciar con toda la energía esta semana, ¿ok? So, pay attention to the following instructions. But first, don't forget to do your homework. Mis chicos, no olviden de realizar sus tareas, entregarlas en las fechas establecidas para que más adelante no se vea afectado su punteo. Don't forget to do your homework. Today, we are going to work in your student book. Bueno, vamos a iniciar chicos y necesito que tengan a la mano su student book. En el student book vamos a trabajar el día de hoy. Pages 52, 53, 54 and 55. Estas son las páginas que vamos a trabajar el día de hoy, así que nos preparamos con nuestro student book y estuche. So, pay attention to the following instructions. So, we are on page 52. Estamos en la página 52 en Now, let's take a look to the exercise. The first one, vocabulary. Listen and write. Escucha y escribe. Si se fijan en su pantalla, pues ya tenemos en cada casilla el nombre de cada una de estas imágenes. Entonces, chicos, van escribiendo con su lápiz y yo les voy a colocar el audio, ¿ok? Pay attention to the following audio. Listen and write. Number 1. Under the bridge. Under the bridge. Number 2. At the crosswalk. At the crosswalk. Number 3. Over the bridge. Over the bridge. Number 4. Around the corner. Around the corner. Okay, now let's take a look to the answers. We have the number 1, under the bridge. Estas palabras ya las vimos en la clase anterior. Number 2, at the crosswalk. Number 3, over the bridge. And number 4, around the corner. Okay, now let's take a look to the next part. Pasemos a la siguiente parte. Vamos a leer primero la pregunta. Where is the bus station? ¿Dónde está la estación de bus? La respuesta, it's around the corner. Está en la esquina. Entonces, chicos, acá, cuando ustedes quieran saber la dirección sobre algún lugar, preguntamos de la siguiente manera. Where is? Y solo voy modificando el lugar. Por ejemplo, where is the theater? Where is the library? Fíjense bien que todos estos nombres los tienen ahí en su pantalla y en su libro. Where is the police station? Entonces, chicos, vamos a completar las nubecitas de la parte de arriba. Where is the? Y escriben ahí el nombre, cualquiera de los que están ahí en la ciudad. Y en la parte de abajo donde dice it, escriben en dónde está. Around the corner. Podría ser turn to the right, under the bridge, or maybe at the crosswalk. Entonces ahí por favor van completando esta parte. Lo completan con su lápiz. And now let's take a look to page 53. Pasemos a la página 53. And we have a writing. Tenemos un ejercicio de escritura. Exercise A. Look and write. Mira y escribe. We have 5 pictures and we have to complete a sentence, okay? We are going to start with the first one. Number 1. We have to write, how do I get to the library? Vamos completando ahí, mis chicos. How do I get to the library? ¿Cómo llego a la librería? Cross the street, then go straight and turn left. Vamos a estar practicando el vocabulario que vimos la clase anterior. Number 2. How do you get to the theater? Number 2. Go down the hill and... ¿Qué dirección tengo ahí?
Turn left. Muy bien. Number 3. Where are you? ¿Dónde estás? I'm at the crosswalk. I'm at the crosswalk. Number 4. Where is your house? It's... Miren en dónde está ubicada esa casa. Around the corner. Around the corner. And number 5. Where is the hospital? Where is the hospital? The answer? It's over the bridge. Over the bridge. Okay, now let's take a look to exercise B. Pasemos al ejercicio B. And we have a writing exercise. Read and write. Nuevamente tenemos que completar acá nuestras oraciones. Number 1. How do you, the correct answer, get to the supermarket? How do you get to the supermarket? ¿Por qué supermarket? Porque si se fijan en la respuesta, nos dan the supermarket, entonces automáticamente yo sé que me están preguntando sobre el supermercado. La respuesta de abajo, go straight and turn left. The supermarket is at the crosswalk. Number 2. ¿Qué palabrita me hace falta acá? Where. Where is the school? ¿Dónde está el colegio, la escuela? And it's around the corner. It's around the corner. Number 3. How do we get to the police station? How do we get to the police station? Go up the hill and... ¿Qué palabrita me hace falta acá? Turn. And turn right. Good job. Muy bien, chicos. Ahora vamos a leer lo que tenemos en la parte de abajo en el cuadrito rosado. Tip. Es un tip. When given 3 or more directions in a sentence, separate each item with a comma and use the word "and" before the last item. Esto lo hacemos en español también. Cuando nosotros damos 3 o más direcciones en una oración, podemos separar cada una de estas con una coma y utilizar la palabra "and" para la última palabra. Veamos. Go straight, coma, turn left, coma, go down the hill, coma, and, que la palabrita "and" significa y, turn right. ¿Ok? Este es un tip muy importante que nos puede servir y tenemos que tomarlo muy en cuenta. Now, let's take a look to the next page. Ahora pasamos, chicos, a la página 54. Page 54. The most crowded street in the world. Veamos a ver de qué se trata. Entonces, chicos, necesito que le presten mucha atención al siguiente audio. Ustedes pueden seguir la lectura en su libro, página 54. ¿Ok? Pay attention to the following audio. Listen and read. The most crooked street in the world. Lombard Street is in the city of San Francisco, California, in the USA. Many people call it the most crooked street in the world. One block of Lombard Street is famous. Around 2 million people visit there every year. Sometimes as many as 17,000 people a day visit the street. This part of the street starts on the top of a big hill. How do you get down to the bottom? To go down the hill, you have to turn left and then turn right 8 times to get to the bottom. Muy bien, chicos, ahora vamos a analizar lo que nos indicaba el audio. Pero también necesito que saquen un resaltador, un marcador o un resaltador, porque vamos a subrayar algunas palabras de las que tenemos acá en nuestro texto. The most crooked street in the world. ¿A qué se refiere nuestro título? A la ciudad que tiene más curvas en todo el mundo. Si se fijan en su libro hay una pequeña
imagen de cómo es esta calle. Vamos a iniciar la lectura. Lombard Street is in the city of San Francisco. Está en la ciudad de San Francisco, California, in the USA. Many people call it the most crooked street in the world. One block on Lombard Street is famous. Around 2 million people visit there every day. Alrededor de 2 millones de personas visitan cada año esta ciudad. Sometimes as many as 17,000 people a day visit the street. Imagínense, es visitada más o menos alrededor de 17,000 personas visitan esta calle. This part of the street starts on the top of a big hill. Esta calle inicia en la parte de arriba de una colina. And then how do you get down to the bottom? To go down the hill, you have to. Entonces ahora acá vamos a empezar a subrayar. Subrayamos turn left, que forma parte del vocabulario que ya vimos. Subrayamos. And then turn right. Subrayo también turn right. 8 times to get to the bottom. Entonces, chicos, acá tenemos nuestra lectura. Vamos a leer lo que tenemos en los cuadros grises. There are 8 turns people must make to go from the top to the bottom of Lombard Street. En la parte de abajo, the Golden Gate Bridge is another very famous place in San Francisco. People come from all over the world to cross the bridge, go under it and take pictures. Yo creo que ustedes identifican este puente que es bastante famoso en San Francisco y es visitado por millones de personas y únicamente para tomarse una fotografía, ¿verdad? Entonces, si algún día tienen la oportunidad de viajar acá, pues se toman la fotografía y nos las van a mostrar y dirán, mire, teacher, acá estoy donde usted me había mencionado. Ok, ahora sí, chicos, pasemos a la página 55, page 55. And we have a comprehension. Esta es la comprensión de lectura. Exercise B. Read and check. Number 1. Around how many people visit Lombard Street every day? Según lo que nosotros leímos, ¿qué cantidad de personas es la que visita todos los días de Lombard Street? Hacen un chequecito en la opción correcta. Number 2. Why was she embarrassed? ¿Por qué estaba ella avergonzada? Perdón, chicos, acá hay un error. Yo no, en la número 2, acá, se los voy a marcar. La número 2, acá. Ahí me fui torcido, pero bueno. Acá no es esta. Entonces quiero que se guíen de su libro. Yo también tengo aquí mi libro. How do you get to the bottom of Lombard Street? How do you get to the bottom of Lombard Street? Entonces, chicos, por favor, van marcando ahí la opción correcta. La número 2, acá en pantalla la tengo incorrecta. Esta es de otro ejercicio, disculpen. Ahora vamos a chequear. We have the number 1, 2 million people, 2 millones de personas. Imagínense. And the number 2, the correct answer is go down the hill and turn left, then right 8 times. Es un enredo, ¿verdad, chicos? Llegar ahí, porque imagínense, dice que hay que ir abajo de la colina, luego girar hacia la derecha, perdón, hacia la izquierda, luego hacia la derecha, 8 veces para poder salir de esta calle. Es por eso que se le llama Crowded Street, porque es una calle con demasiadas curvas. Ahora sí, pasemos al ejercicio C. Read and write. Lee y escribe. Many people call Lombard Street the... ¿Cuál es el título de nuestra lectura? The most crowded street in the world. And number 2, Lombard Street is in the city of... ¿En qué ciudad está, chicos? San Francisco, California, in the USA. Good job. Muy bien, chicos. Now, pasemos a la siguiente parte. Discuss with your friend. What is an interesting place where you live?
Why is interesting? Acá, chicos, en su libro le van a dar respuesta al ejercicio D. Acá también hay un error porque acá en pantalla dice C, se los estoy marcando, pero no es el C, sino que es el ejercicio D. Entonces, chicos, en esta parte van a responder. ¿Qué lugar hay interesante acá en Guatemala? Por ejemplo, podría ser solo escriben ahí el nombre, por favor. Tikal, Petén, Antigua Guatemala. ¿Ok? Elijan un lugar el cual consideren ustedes que es interesante visitar acá en Guatemala. Now, let's take a look to the video. Pasemos a la siguiente parte, chicos. Do you want to read more? Moving goods around the world. Entonces, chicos, vamos a dejar a un lado nuestro student book y vamos a pasar al video, ¿ok? So, pay attention to the following video. Le prestamos atención al siguiente video. Dejemos a un ladito ahí nuestro student book. Moving goods around the world. Chapter 1. Goods. Have you ever eaten an apple or orange at your table? Maybe the food and the table came from another city. Maybe they came from another country. Goods are moved all around the world. For example, wood is cut in North America. After that, it is taken to other countries. There, the wood is used to make tables and houses. Fruits are grown in South America. Then they are shipped all over the world. People everywhere eat these fruits. There are many kinds of goods. Dry bulk goods are loose goods. Wheat and coal are dry bulk goods. Wet bulk goods are poured into tanks. Oil and milk are wet bulk goods. Cargo goods come in many shapes and sizes. Wood, trucks, and cars are cargo goods. Container goods are goods packed in a container. Trains carry goods across land. Ships take goods over oceans. Airplanes can fly cargo over land and oceans. Chapter 2. Trains. Freight trains carry goods. They are made up of rail cars. Each rail car carries one kind of goods. Flat rail cars move big goods. Wood, buses, and containers sit on flat cars. Tank cars carry wet goods. Another kind of rail car holds dry bulk goods. Some rail cars keep cargo cold. A freight train can have 200 rail cars. Freight trains bring goods to the rail yards. At the rail yards, rail cars are taken off the train. Rail cars going to the same place are put together. Then the new train leaves the rail yard. Machines take goods off the rail cars. Cranes move the large cargo goods off of the rail cars. Some rail cars have a door in the bottom of the car. The goods spill out onto a conveyor belt. Chapter 3. Ships. Cargo ships sail from one country to another country. Each ship carries one kind of goods. A tank ship holds wet goods. This ship often carries oil. Roll-on and roll-off ships hold things with wheels. These ships bring trucks and buses.
A dry bulk ship moves dry bulk goods. A container ship carries food and animals. It carries containers too. Another kind of ship moves very large goods. Machines take goods off the ships too. Cranes take the large goods off. Chapter 4. Airplanes. Airplanes carry many goods. They can hold letters, cars, horses, and other smaller airplanes. All passenger airplanes carry passengers. But passenger airplanes also carry cargo. The cargo is put in containers in the cargo hold. Cargo airplanes carry only cargo. Some cargo airplanes have a nose. Workers can open the nose. Large cargo can be put in this way. Rollers lie on the floor to help move the containers. Very large airplanes move very large goods. Other airplanes fit into these airplanes. The largest cargo airplane is called the Antonov AN-225. Trains, ships, and airplanes bring goods from all over the world. We use them every day. Now we know how those goods get here. Muy bien, mis chicos. Si se fijaron, en el video mencionaba mucho la palabra goods, pero en este caso el significado que le damos a la palabra goods es sobre artículos o mercancías. Entonces, en el video anterior acabamos de ver cómo se transportan y cómo se producen estos artículos o mercancías que nosotros utilizamos a diario. Muy bien, chicos, esto sería todo por el día de hoy. Lo que tenemos programado para trabajar en nuestro student book. Now pay attention to the homework. We have the homework. Ahora mucha atención con la tarea. Realizar unidad número 7 del workbook. Esta tarea tiene un valor de 10 puntos. Fecha de entrega, miércoles 8 de julio. Eso quiere decir que tienen una semana para poder entregar esta tarea. Si ustedes la tienen antes, la pueden enviar antes, así como siempre se los he mencionado. Enviar fotografías de todas las hojas trabajadas al correo electrónico. En pantalla adjunto la dirección del correo electrónico. Trabajen de la mano con el Student Book y el Workbook. Y cuando me envíen las páginas del Workbook, me envían también las páginas que trabajamos el día de hoy en el Student Book. Todo en un solo correo, por favor. So, that's all for today. Eso es todo por el día de hoy, chicos. Les recuerdo que si tienen dudas me pueden escribir al correo electrónico. So, have a nice day and have a great day. Que tengan un lindo día. Los extraño mucho, chicos, y les mando un fuerte, fuerte abrazo. A seguir adelante. Bye.